mágico. Vamos a hablar del pueblo mágico de Izamal. Izamal en el estado de Yucatán, en la península de Yucatán, por supuesto, ¿no? Este, este pueblo mágico que creo que, pues aquí sí, desde mi punto de vista, es bastante conocido por los mexicanos, sobre todo se volvió muy famoso ya no me acuerdo si en la primera, en la segunda visita del Papa Juan Pablo II, que tuvo, ahora sí que hizo una misa, ¿no? Justamente en el atrio de la iglesia de San Antonio de Padua, ahí en Izamal, y que bueno, la verdad es que puso en el radar, me parece, este pueblo, lo puso en el radar de la mayoría de nosotros, ¿no? Más allá de que algunos ya lo conocieran, de que supieran de su existencia y de que otros pues simplemente supieron que existía, pero no supieron qué es lo que hay, qué es lo que tiene Izamal, ¿no? O qué es lo que hay en Izamal. Recordemos que este pueblo mágico, pues es un pueblo que se encuentra aproximadamente a 1 hora de Mérida, entre Chichen Itza. Vamos a poner las referencias, ¿no? Entre Chichen Itza y Mérida, y que y que adquiere la categoría, pues sobre todo por, eso es que por la magia que tiene, ¿no? Digamos, toda la infraestructura uniforme que va a tener, ¿no? El tipo de arquitectura, por su historia prehispánica, por su historia colonial, por supuesto, ¿no? Ahí estuvo este fraile eh, evangelizador que llevó a cabo toda la evangelización ahí en la región maya. O sea, va a ser un pueblo, si no cabecera y si no importante durante el periodo novohispano, ya como pueblo novohispano, pues sí va a ser uno de los que ha mantenido sobre todo su estructura, ¿no? De los que ha mantenido la vista agradable, por así llamarle. A esta ciudad colonial, porque pues al final de cuentas es una ciudad colonial, ¿no? Se le conoce también como la ciudad de las tres culturas. Y esto porque pues al final combina todavía rasgos del pasado prehispánico, o sea, todo, todo, esta, todo este ambiente prehispánico a partir del sitio arqueológico, el periodo colonial a partir de el convento y las casonas, y toda la cultura actual con la sociedad y la población que ha llegado para poblar, porque ese es otro detalle. Lo iremos comentando, sobre todo ahora sí que en el camino, pero en Izamal, aunque sí habitan todavía comunidades indígenas, ¿no? Y nativos, ¿no? de la zona, prácticamente también ha sido en un 60-70% ha sido poblado por grupos extranjeros. Y extranjeros me refiero no nada más de fuera de México, sino de fuera de Izamal y de fuera de Yucatán, ¿no? Muchos mexicanos del centro que han ido y se han ido a poblar este pueblo. Este, y pues para ellos al final terminan siendo también estos extranjeros, ¿de acuerdo? Ay, perdón. Como les digo, se encuentra situada aproximadamente a 1 hora de la ciudad de Mérida, rumbo a Valladolid. Incluso, pues recordemos que Valladolid, Mérida y en este caso Izamal, ¿no? Bueno, junto con otros pueblos de la costa, el Progreso y todos ellos, pero principalmente estos tres serían los tres pueblos o las tres ciudades más bien de Yucatán importantes, ¿sí?
De hecho, Izamal se incluye dentro del recorrido a Chichén Itzá. Muchos operadores turísticos que los llevan, ya ven que ustedes van a Yucatán, a Mérida o a Cancún mismo, ¿no? Les venden un tour para conocer las maravillas mayas o las maravillas de la península. Y entonces, evidentemente, qué mejor maravilla que Chichén Itzá, la verdad, en ese sentido. Pero junto con Chichén Itzá, para que sea un paseo completo, en algunas ocasiones lo venden en conjunto con Izamal. Y entonces hacen el recorrido rumbo a Izamal. Esa es una parte curiosa, sobre todo porque nos encontramos, o bueno, los encontramos más bien cercanos. La verdad es que son espacios, son atractivos que si bien, digamos, no están a la vuelta de la esquina uno del otro, sobre todo el tipo de topografía que vamos a tener en la península va a permitir el rápido acceso o el rápido arribo, ¿no? En cada uno o a cada uno de estos lugares. Izamal se construye, la verdad es que sobre los recuerdos de la ciudad maya, ¿no? Y y sí, vamos a tener el espacio prehispánico, pero como siempre les digo en todos los pueblos, y esto me gusta recalcarlo porque a veces eh, creemos que el pueblo mágico, que los pueblos de México, pues son netamente prehispánicos y que entonces todo lo prehispánico es lo mexicano y todo lo demás ya no es mexicano. Y en verdad que eso no es así, o sea, ustedes deben de saberlo. Eh, yo les digo y los insisto, también lo prehispánico es mexicano. También eso, pues al final es parte de esa tradición mexicana, vamos a ponerlo así, ¿no? Y entonces, pues este pueblo se caracteriza por la armonía de sus casas, por las calesas, ¿no? Que son tiradas por los caballos y que los transportan entre las calles limpias, los barrios llenos de historia, por ejemplo, ¿no? Que se conjugan para hacer de Izamal un lugar o un sitio, ¿no? Tranquilo. Ese es un detalle. Es un sitio tranquilo, en donde no hay prisa, donde la prisa lo lleva siempre el visitante. Los lugareños, los locales, van con calma. Y en verdad que esto, digo, y ya también así platicándolo, de pronto desespera mucho al visitante. No sé si al extranjero tanto, ¿eh? La verdad es que ahí sí lo he notado. Creo que el extranjero viene con más tranquilidad casi siempre a visitar todos estos lugares, pero principalmente y particularmente el mexicano citadino, no de la Ciudad de México, sino de cualquier ciudad, eh, o sea, aquí sí hay que decir, ¿no? De cualquier ciudad, lleva mucha prisa y viaja a todos estos lugares, acuérdense ustedes, y de pronto, oigan, nada más tienen una hora de comida y pues en una hora apenas les tomaron la orden y apenas les llevaron la entrada, porque allá no hay prisa, porque en muchos de estos lugares es lo común, ¿no? Que tarden, yo digo, pongo el ejemplo en la comida, pero en cualquier otro detalle también es con calma. Entonces, la desesperación siempre es por uno de nosotros, por parte de nosotros, perdón. ¿Sale? Ahora, ¿qué significa Izamal? Izamal en realidad deriva del término en maya samná. Samná. De hecho, incluso aquí a ver si puedo. Ay, espérame. Aquí con esta plumita. Pluma. Estoy con el mouse y entonces está complicado, ¿eh? Pero creo que ustedes están viendo ahí en la pantalla que les estoy
escribiendo el término Sabná, que significa rocío del cielo, ¿sí? Y que técnicamente Sabná fue un personaje de singular sabiduría, ¿no? Por supuesto, de un origen mítico, considerado como instructor y maestro de los mayas. Izamal se fundó ya como pueblo en el siglo XVI sobre vestigios de una ciudad antigua, maya, por supuesto, y que pues en realidad, más allá del conjunto piramidal que vamos a ver en un rato, su construcción más importante va a ser también el convento de Nuestra Señora de Izamal, que fue construido sobre las ruinas de este templo y adoratorio, ¿no? Que maya, que se llama Paphol Chak. Paphol Chak. Lo anoto aquí arribita. Paphol Chak. Así. Así se llamaría, digamos, este espacio en lengua maya. ¿De acuerdo? Fíjense, en 1992, y aquí ya tengo la fecha correcta, Izamal recibe la visita de Juan Pablo II, quien oficia, por supuesto, esta gran misa memorable en el atrio, este, al atardecer, ¿no? En el Templo de la Purísima Concepción y en el exconvento de San Antonio de Padua. Desde ese entonces, en realidad, pues todas estas casas y edificios fueron pintados de blanco y amarillo en honor a los colores del Vaticano. Y ese es un detalle interesante. Izamal tiene su infraestructura, los colores del lugar en honor a la ciudad del Vaticano y a los colores del Vaticano. Fíjense, Izamal se encuentra aquí, en este punto de la península de Yucatán. Este, insisto, a una hora de Mérida, más o menos a hora y media, 2 horas de Valladolid, aproximadamente. Chichen Itzá se encontraría en este punto, en realidad es muy cercano, y como les menciono, vean, aquí está la división de Yucatán, perdón, y entonces Izamal, Mérida, Valladolid, Izamal, Tizimín también, Progreso, son, digamos, las ciudades más importantes del estado de Yucatán. Para llegar a Izamal, como todos saben, pues la vía más directa es en avión a Mérida. Los vuelos a Mérida no son tan elevados, de hecho no son para casi nada elevados. El recorrido es con rumbo a Mérida, y de ahí pues ya hay incluso los mismos taxis de Mérida, los llevan a Izamal, y si no, pues hay camioncito, hay transporte local que los lleva. Por supuesto, pues otros muchos, o sea, tenemos más posibilidades, ¿no? Cuando no, digamos, una fecha un poco apretada, que no encuentran vuelos a Mérida, pues entonces sería México-Cancún, y de Cancún también el trayecto es un poco más largo, por supuesto, es unas 3 horas y media aproximadamente de trayecto, pero pues es una carretera libre, de hecho. Miren, es más, ahorita les estoy buscando ya en el mapa para darles una hora exacta, ¿no? Y que noten cómo tampoco tenemos tanta, digamos, tanto tiempo
en cuestión trayecto. Y esto pues va a tener que ver con, como les digo, la topografía de la península. De hecho, yo normalmente cuando les enseño estos mapas, les pongo un mapa topográfico o de relieve. Aquí no tenía nada de caso porque en realidad no hay ninguna montaña y entonces pues el relieve no se nota, no se distingue, parece este mismo mapa. Fíjense, 2 horas 51 minutos desde Cancún hasta Mérida, digo, perdón, hasta Izamal. De Cancún a Izamal. Es muy poquito tiempo, en realidad. Por supuesto, pues Izamal va a ser parte de estos, digamos, de todos estos atractivos de la misma península de Yucatán. Cuando uno viaja al sureste, pues lo que falta es tiempo y dinero, por supuesto, ¿no? Sí, siempre lo hemos dicho, pero hay muchísimo que ver en un espacio, en un ambiente cercano. Desde todos los espacios coloniales y del siglo XIX, ¿no? Todas las ciudades, las haciendas, las grandes haciendas, ¿no? Por ahí tendremos cercana la de Yaxcopoy, la de Guayamón, estas ex haciendas enequeleras y bueno, los sitios naturales, por supuesto, entre cenotes, selva, Celestún, que no queda muy lejos rumbo a la costa, ¿no? Toda esta región de las sales, los puertos hacia el norte, y por supuesto, pues toda la parte prehispánica con tantas zonas arqueológicas que vamos a tener acá en la península de Yucatán. Entonces, por atractivos, pues la verdad es que Izamal no se va a quedar corto. Atractivos va a tener muchísimos, ¿no? Vean, la reserva de la biosfera de Calakmul, que no está, bueno, no, sí ya está un poco más alejada hacia el sur. En tiempo me refiero. Pero en todo este circuito, pues, o sea, lo que se imaginen, Valladolid, cenotes, Chichen Itzá, por supuesto, Uxmal, cuevas, distintos sitios arqueológicos, el mismo Campeche, Cancún, no sé, vamos, hay muchísimo, muchísimo que ver. Entonces, por atractivos, Izamal no podía quedar corto. Y sin embargo, para convertirlo en pueblo mágico, tuvieron que, ay, perdón, y que vale decir que Izamal se convirtió en pueblo mágico en el año del 2012. No, perdónenme, me fui bastante lejos, 2002. En el 2002 es cuando se convirtió en pueblo mágico Izamal. O sea, es de los primeros pueblos, en realidad, en convertirse en pueblo mágico. 2002, yo leí mal. Eh, insisto, insisto, perdón, por atractivos no pudo quedar. Y sin embargo, lo que tuvieron que hacer es buscar los atractivos particulares del pueblo de Izamal. Sí, con algunos, o sea, insisto, pues sí, como en todos los pueblos, los que están alrededor, pues también pueden sumarse. Si están a menos de una hora, en efecto, pues pueden ser considerados como parte del atractivo del mismo Izamal. Y sin embargo, por sí mismo en el pueblo va a tener sus detalles y sus atractivos. Vean la ciudad de Izamal, o pueblo de Izamal, lo pequeño, ahora sí que lo pequeña que es, ¿no? Con su convento al centro. A partir del convento se genera en los alrededores la población con sus distintos barrios, sus barrios indígenas, muy al estilo del centro del país, más allá de que pues, es una de las poblaciones, es una de las primeras poblaciones, ¿no? Construidas y fundadas allá en la península. Y por supuesto, pues con sus vías de acceso hacia los distintos lugares, ¿no? Hacia Valladolid, hacia Mérida,
hacia Cantún, Cantunil, perdón, que es esta vía de acceso. O sea, vamos a tener mucha comunicación y, sin embargo, una no tan estructurada ciudad. Si se dan cuenta, pues sí, sí hay calles, ahora sí que paralelas, perpendiculares, pero no tan bien estructuradas, ¿no? Y eso es algo también que lo caracteriza. Este poblado en realidad está levantado sobre 12 pequeñas colinas. Cuando digo pequeñas, imagínense pequeñas colinas, ¿no? No son tan pronunciadas, que pues en realidad rompen con una planicie del entorno. Y eso también lo particulariza, genera la diferencia. Por eso buscan los mismos españoles, más allá de que los mayas, bueno, se establecieron ahí, pero que no fue que lo diferenciaran de otros pueblos, ¿no? Pero los españoles sí. Los españoles intentan buscar este espacio de pequeñas colinas para sobresalir por sobre la selva misma que está ahí a los alrededores, ¿de acuerdo? Y entonces, sobre estas pequeñas colinas, pues todavía se encuentran estos vestigios del antiguo poderío maya, ¿no? Hay algunos cenotes de sacrificio ritual que todavía se localizan a los alrededores, por supuesto. Y además, 4 caminos blancos o famosos sacbés. El sacbé, este, el sacbé es este camino blanco eh, que normalmente comunica las, las ciudades mayas, ¿no? Y entonces, si lo vemos desde lo alto, bueno, lo que pasa es que ya en verdad no se alcanzan a ver, ¿no? En un plano satelital, pero si vemos un mapa donde estén marcados los sacbés, veríamos toda una red de caminos que comunican entre las diferentes ciudades mayas de cierta época, ¿sí? No entre todas, o sea, no es una red que esté comunicado entre todas, pero sí en las de cierto periodo, sobre todo el periodo clásico maya. ¿Sí? Y bueno, pues eso es lo que en realidad vamos a notar aquí en Izamal. Fíjense, ahí está la plaquita. Izamal, ciudad de las 3 culturas. El primer elemento que vamos a tener para visitar, ¿no? En Izamal, digo, no por, aquí, como siempre les digo, no es por ser más importante o menos importante o incluso no por ser más antiguo, aunque en este caso coincide, pues el primer espacio más antiguo para visitar en Izamal va a ser la ciudad prehispánica que más o menos estuvo ocupada en el año 300 antes de Cristo o antes de nuestra era, y que pues en realidad se deshabitó, se desocupó en el momento de la conquista, ¿sí? Es uno de los pueblos que Fray Diego de Landa en las crónicas relata fueron conquistados por españoles. Uno de los pueblos, por supuesto, mayas, ¿de acuerdo? Actualmente el edificio de Kinichkak Mo. Van a decir, ¿y cómo se escribe eso? Espérenme. Déjenles escribo, déjenles anoto aquí en la pantalla. Espero que si lo estén viendo. Kinich. Kinichkak. Con doble K. Esta es una A. Kinichkak Mo. Es una OE. O Gran Pirámide. Sería la traducción de esto, ¿no? Es el templo de Kinichkakmo, que es la Gran Pirámide, pues en realidad es el templo más importante de este pequeño sitio arqueológico y que destaca por ser
sobre todo por su altura. Después de la pirámide de Teotihuacán y de la pirámide de Cholula, como basamento piramidal, este sería de los más grandes. Este sería uno de los basamentos piramidales más grandes de México. Ahí está, ahí lo tienen. Digo, aquí es curioso porque en algunos espacios, en algunos sitios, encontrarán que en altura es la más alta, pero aquí no consideramos que también está la de Cobá, la de, la de Calakmul, bueno, que sí es grande, pero no es tan alta como la de Cobá. Entonces, todavía hay pirámides de gran altura aquí, ¿no? Aquí en todo caso, no tanto la pirámide, sería de las más altas, sino contando ya el basamento en el que se encuentra en la plazoleta, pues ahí sí vendría siendo de mayor altura este templo de Kinichkak Mo, ¿no? Su nombre significa guacamaya de fuego con rostro solar. Guacamaya de fuego con rostro solar. Y vean, en realidad, insisto, digo, ya visto desde a lo lejos, ¿no? Sí es alto, por supuesto, el templo, pero sobre todo es de los pocos vestigios todavía que se conservan de esta zona arqueológica, de este gran templo, y sobre todo que se han rescatado. No se le ha dado tanta importancia al rescate de este templo. eh, no porque no la tenga, sino porque difícilmente se conservan la mayoría de los vestigios. Si se dan cuenta que a los alrededores, bueno, de principio ya hay demasiada maleza, demasiados árboles, y que pues, sería sacrificar todos esos árboles por rescatar eh, los vestigios. Pero luego vean cómo aparecen las piedras, ya todas derrumbadas, todas destruidas, muy poquita piedra aquí, por acá hay más montículos, de este lado también habría más montículos, pero que mucho de esa piedra se reutilizó para la construcción del convento y la construcción de algunas casas de Izamal. Entonces, pues sería una reconstrucción incompleta por parte del templo de Izamal, ¿no? Bueno, de Kinichkakmo y del sitio arqueológico, por supuesto. Aún se puede acceder, aún se puede subir a este templo. Sin embargo, también noten, por un lado, la escalinata o las escalinatas, ¿no? Porque del otro lado también hay, pues sí, están muy bien hechas al principio en toda la base, pero después ya vienen deterioradas, vienen destruidas este tipo de escalinatas. Luego también, pues esto no es de cualquier altura. No sé si aquí se alcanza a ver, híjole, no, es que no es una buena referencia. No tengo foto de personas ahí, pero sobre todo aquí la perspectiva, pues pareciera que esta persona está del tamaño de este primer basamento, ¿no? Aproximadamente. Entonces, dimensionen ahí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, casi 20 metros de altura. Pónganle unos 25 porque no, porque vamos, todavía nos faltaría aquí el templo, por supuesto, que ya no se tiene. O sea, este solamente es el basamento piramidal. Además, es muy seguro que haya habido un templo, muy al estilo del castillo de Chichen Itza, por ejemplo, ¿no? En donde vamos a tener esta escalinata y luego el templo que tendríamos allí. ¿De acuerdo? Esto, bueno, pues bueno, ya aquí les estoy mostrando Chichen Itza, que va a ser uno de los espacios también atractivos para de Izamal y que van a, digamos, a exaltar muchísimo.
El pueblo de Izamal, el pueblo prehispánico, vamos a referirnos aquí, ¿no? El pueblo prehispánico de Izamal eh, fue, digamos, fue evangelizado por los españoles aproximadamente 1540, 1550, que es cuando están llegando ya propiamente los españoles a la península de Yucatán. Recordemos aquí también, nuevamente, que lo primero que se conquista, o sea, más allá de que a los primeros sitios a los que llegan son a Cozumel, a, a Cabo Catoche, ¿no? A Champotón, ¿no? En la península, en la misma península, pues en realidad ahora sí que se enfocan en la conquista del centro de México. Y posteriormente ya Pedro de Alvarado se va hacia la región maya, pero sobre todo en Guatemala y Honduras, y Francisco de Montejo, el hijo de uno de los conquistadores, uno de los capitanes de Hernán Cortés, él sí se enfoca ahora sí aquí en toda esta región maya de la península de Yucatán. Y entonces, a partir de que vienen los conquistadores, pues también vienen junto con ellos la mayoría de los frailes. La mayoría de los frailes, que bueno, y que aquí el que más va a destacar va a ser Fray Diego de Landa. Fray Diego de Landa Calderón, ese sería su nombre, ¿no? No sé si el apellido venga en herencia a alguien, pero resulta que este fue un misionero, inquisidor, invasor y asesino cultural, dice su biografía. Y así lo ponen con la biografía. ¿eh? Insisto, no sé si el apellido traiga ya de por sí algo de esto de inquisidor y asesino cultural, ¿no? Pero bueno, Diego de Landa fue un fraile de la Orden de Frailes Menores, es decir, un fraile franciscano, y que nació en Cifuentes, en España, en noviembre de 1524. De hecho, él ya nace cuando ya está conquistado México Tenochtitlan, cuando acaban de arribar los primeros franciscanos a México, y entonces ya es un fraile de la Contrarreforma. Y esto es importante, ¿por qué? Porque recuerden que la Contrarreforma católica, pues es justamente una contra en función de la Reforma protestante. Y ya es un hábito o un ambiente, mmm, digámoslo así, educativo para mantener la cultura y sobre todo la religión católica. Y entonces cuando llega aquí a la Nueva España, cuando llega a la provincia de Yucatán, ¿sí? Pues empieza a intentar evangelizar estos territorios que se están conquistando durante ese momento en el que está llegando, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿O por qué se le considera como este asesino cultural? Porque resulta que él es, Fray Diego de Landa, es el fraile que manda destruir y quemar la mayoría, ahora sí que la mayoría de las, eh, de las obras y códices mayas que se tenían en esos momentos. Sus reportes son restituciones y adaptaciones de la cultura originaria maya, por supuesto. O sea, él la escribe un poco a su conveniencia, pero pues en realidad destruye la mayoría de los códices, ¿sí? Genera estas grandes hogueras para ir destruyendo los códices. A la vista de nosotros, por supuesto, bueno, perdón, aquí nada más es muy famoso, perdón, un auto de fe que lleva a cabo, ¿no? El auto de fe de Maní, que se lleva a cabo aquí en esta región, en donde pues también juzga